Bueno, yo creo que tener a una persona como Fernando en una WordCamp para mí ya es motivo suficiente para comprar la entrada e ir. Es una persona que admiro, es una base de conocimientos con piernas, sabe absolutamente de todo, tiene muchísimos años de experiencia, trabaja en empresas de comunicación, es en la parte de estrategia de Chapman, asiste a los meetups, da muchas charlas también ahí para la gente que no sabemos tanto como él. Y nos va a estar contando sobre HTTP2, este nuevo protocolo que tienen los servidores, el hosting, pero bueno, no lo voy a comentar más. Vamos a darle la palabra a Fernando Puente y por favor un fuerte aplauso para este pedazo de ponente que tenemos hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización de WordCamp Madrid pues, por aceptar esta propuesta. Muchas gracias a todos por venir a esta ponencia, cuando teníais otra, yo creo que igual de buena o mejor en el otro lado. Hoy vengo a hablaros de no que migréis a HTTP2, que es el futuro y demás, sino no, yo ya estoy dando por hecho que ya estáis en HTTP2, pero que seguramente os habéis dejado alguna cosa en la cabeza o habéis hecho alguna cosa mal, o por qué no, aquellos que todavía no habéis pasado a HTTP2, pues después de esta charla digáis, oye, pues a lo mejor es interesante pasar a HTTP2. Así que vamos a hablar un poquito de buenas prácticas, ¿vale? Voy a hablaros, nada, muy rápido, me ha hecho una enorme presentación como siempre Mauricio, ¿vale? Soy Fernando Puente, soy informático de vocación y de profesión, tengo 21 años de experiencia en tecnologías de la información y llevo con WordPress desde el año 2007, allá por una 2.1. Trabajo como director técnico para una agencia multinacional, donde tenemos diferentes sites desarrollados en WordPress. Y pues bueno, trabajamos en 5 idiomas, movemos varios millones de usuarios al mes, es decir, instalaciones grandes. Soy además formador para no técnicos y desde hace poco pues soy consultor y colaborador de la empresa de hosting SiteGround. Así que vamos con ello, vamos a empezar con HTTP2, ¿vale? Con esas buenas prácticas. Primero recordar un poco lo que era HTTP2, lo habéis visto en alguna de las speed talks de hoy. Es un nuevo protocolo de red para lo que es la red de 3W, que lo que viene es a mejorar el actual protocolo que ya era bastante antiguo, el HTTP 1.1, que al final son las conexiones entre el navegador y el servidor web. Se trata de una mejora del actual protocolo y el objetivo es dar más velocidad a las conexiones, es decir, un poco lo que todos queremos, que nuestra web vaya más rápido y que cuando naveguemos sea lo más rápido posible. ¿Qué características tiene? Muy rápidamente. Se trata de un protocolo binario, ¿vale? Es multiplexado, eso significa que puedes paralelizar y manejar prioridades. Reusa conexiones TCP, que era lo que no tenía el anterior protocolo. Requiere de HTTPS, permite la compresión de las cabeceras, con lo cual transmitiremos menor volumen de datos. Otra de las características, casi de las más desconocidas, es que permite realizar acciones push desde el servidor. Y que aunque es una nueva tecnología, de menos de 2 años, tiene una implementación, como vais a ver ahora, muy amplia. Y la compatibilidad es muy grande. O sea que es un protocolo que podéis empezar a utilizar desde ya. La mejora estimada de pasar a HTTP2 sobre HTTP1 está en torno al 10 o 15%. Esto, como hemos dicho en varias de las charlas, se ha hablado incluso en la de Pablo de WPO, como siempre va a depender del proyecto. Hay proyectos que mejoran incluso más y hay proyectos que estaban tan optimizados que simplemente la optimización HTTP2 no ha tenido ninguna mejora. ¿Qué navegadores lo soportan? Os compartiré la presentación para todos aquellos que tengáis interés, pues prácticamente todos los que conocemos, alguna versión rara, los propios de navegador móvil, incluso las versiones especiales como la que hace QQ en China, y una web para que podáis ver si vuestro navegador es compatible. Es decir, el 80% de los navegadores soportan HTTP2 ya, a día de hoy. Vamos a empezar con esas buenas prácticas, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos que evitar, ¿vale? Al evitar le sacaremos tarjeta roja, ¿vale? Lo que tenemos que mantener, aquellas buenas prácticas que habíamos hecho de optimización en HTTP1, que en HTTP2 queremos seguir manteniendo porque son buenas, incluso mejoran. Y algunas mejoras que no podíamos implementar o que estábamos haciendo mal sobre HTTP1 y que van a hacer que mejore sobre HTTP2. ¿Qué prácticas vamos a evitar?
Estas no. Evitar, ¿vale? Aquello que utilizábamos mucho para intentar cargar la web de manera paralelizada, ¿vale? Todo lo que llamábamos domain serving, es decir, paralelizar nombres de host. Porque aquí lo que queremos es reutilizar. Sobre la misma conexión, lo que queremos es descargar más objetos. Antes, como no podíamos hacer eso, teníamos diferentes nombres de dominio para engañar al navegador y que descargara varias cosas a la vez. Ahora no es necesario e incluso es contraproducente. El uso de sprites o imágenes concatenadas, que al final lo que hacían era, o lo que hacíamos era descargar ficheros grandes o imágenes, pues bueno, lo que es un sprite, una imagen concatenada de diferentes imágenes y que por CSS la colocábamos, tampoco es una buena práctica en esta versión, ¿vale? Vamos a utilizar esa paralelización del protocolo para descargar las imágenes lo antes posible. Todo lo que son recursos inline, ¿vale? Tanto de CSS como de JS. Toda la programación que podáis hacer a ficheros. Pensar que ahora va a descargar todos los ficheros posibles a la vez. Vamos a sacarlo a pequeños ficheros. Va a ir mucho más rápido. En un pequeño fichero va a estorbar menos al navegador que tener esos recursos dentro del código. La parte de concatenar JavaScript y CSS, que se ha estado haciendo mucho en los últimos meses, ya no es necesaria, ¿vale? Muchos me vais a decir y me lo vais a preguntar luego. Pues yo he hecho prácticas en mi proyecto y lo de concatenar me sigue funcionando. Seguramente, porque dependerá del tamaño que tenías en JS, las concatenaciones que has hecho. Yo hablo de las prácticas estándar, ¿vale? El que se quiera meter en temas técnicos, podemos ir mucho más allá, nos metemos en el tema del rango de los 14 kilobytes, compresión, pero de verdad que no quiero aburriros con eso, ¿vale? Es decir, hay una regla incluso para calcular si esto sale necesario o no. Y aquellas prácticas que utilizábamos para mantener la sesión activa, los keep alive, ya no son necesarios porque lo mantiene el propio protocolo. ¿Cuáles tenemos que mantener? ¿Vale? ¿Cuáles queremos seguir utilizando? De las que ya estábamos utilizando, ¿vale? Tanto en HTTP1 anteriores. La carga diferida no nos estorba. Es decir, ¿por qué seguimos descargando cosas al usuario que a lo mejor no quiere verlas? Ese segundo pantallazo, tercer pantallazo, cuarto, quinto scroll, ¿vale? Vamos a dejarlo con su carga diferida. No nos estorba. Nos va incluso a venir mejor utilizar HTTP2, va a ser más rápida esa descarga. La minificación de archivos, evidentemente, es decir, lo que queremos es paralelizar todas y cada una de las descargas, pero no queremos que el archivo sea más grande en tamaño. Si ya lo hemos reducido en tamaño, vamos a mantener ese minificado. Añado ahí, que se suele comentar bastante poco, el tema de la ofuscación, ¿vale? Hay algunas prácticas de minificado en extremo que además añaden exclusivamente en el tema de JavaScript. No hagáis ofuscación en CSS, ¿vale? Incluso pues para mejorar el tamaño de los JS, ¿vale? Iríamos al extremo, WPO extremo. Cualquier técnica de caché que hubiéramos implementado la vamos a mantener. No tiene nada que ver el caché con HTTP2, va a seguir funcionando. La compresión gzip igual, estábamos ahorrando tamaño en los ficheros, ahora lo que hacemos es bajar varios ficheros a la vez, mantenemos la compresión gzip. El uso de CDNs intermedias para contenidos estáticos. Lo único que sí os digo es verificar que cuando hayáis pasado a HTTP2, que como os he dicho antes necesita HTTPS, la CDN que estéis utilizando sea compatible con HTTPS y HTTP2, ¿vale? Normalmente son todas. Y el uso de Service Worker, ¿vale? Esas técnicas de JavaScript que utilizamos en la parte del navegador, en la parte del cliente, podemos seguir utilizando. No tiene nada que ver con la implementación del protocolo. Nos permite cachear en local o hacer persistentes objetos a través de este tipo de técnicas. Aquí, aunque compartiré la presentación, hay una comparativa entre una de las páginas que administro, basada en HTTP1 y HTTP2. Para que podáis ver desde el final, más o menos la primera gráfica es lo que se llama la entrega del primer byte. Es más o menos exactamente igual, no vais a ganar mucho más, ¿vale? ¿Dónde se empieza a ganar? En lo que se llama el start render, ¿vale? ¿Cuándo empieza la página a renderizar? ¿Por qué empieza un poquito antes? Porque ha descargado los objetos antes. Si hemos jerarquizado correctamente los JS, los CSS y demás, va a empezar a pintar antes. La visualización completa terminará un poquito antes y la carga completa de la página será un poquito superior. La optimización en torno al 8-10% en ese caso, ¿vale?
Buenas prácticas, mejoras. Vamos a dar un paso más, ¿vale? Imágenes en JPG. Normalmente las optimizamos en tamaño, en la pérdida de porcentaje de calidad de la imagen, ¿vale? Pero las imágenes JPG, no sé si lo sabéis, y si no lo sabéis desde este momento, se pueden grabar de dos maneras: de tipo progresivo, ¿vale? O de tipo baseline, creo que se llama en inglés. Bueno, pues simplemente eso, que no altera el tamaño el peso de la imagen, va a alterar cómo se pinta, ¿vale? ¿Qué significa en progresivo? El navegador, cuando empieza a pintar el JPEG, empieza como si estuviera con mala calidad y empieza a aparecer la imagen. Eso significa progresivo. Como lo estáis descargando en paralelo, el usuario va a tener la sensación de que ya casi está la imagen. Mientras que si la habéis grabado en JPEG en el otro modo, en baseline, inline o en línea, no sé, o en línea estándar, lo que hace es empezar a pintar de arriba abajo. ¿Vale? Entonces es una mejora visual. Al final lo que hacemos es, al usuario lo hacemos un poco de trileros. O sea, parece que ya te he dado la imagen. Pero le da esa sensación de que ya está pintado. Segundo, implementar técnicas de server push, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son las técnicas de server push? Es aquella solicitud que nos está realizando el navegador hacia el servidor, que evidentemente a cualquier solicitud del navegador el servidor puede hacer una respuesta. Lo que mejora con HTTP2 y la implementación de server push es que frente a una solicitud del navegador cliente, el servidor puede devolverle uno o varios archivos. Entonces poneros en la cabeza vuestro proyecto. Vuestro proyecto normalmente va a tener un HTML, un CSS y un JS. Si estáis utilizando una implementación estándar, el navegador lo que va a hacer es ir a por el HTML, le va a devolver el HTML, el navegador empieza a renderizar el HTML y dice, hombre, me hace falta un CSS, dame el CSS, te lo da. Y un poquito más abajo, porque los de WPO nos han dicho que bajemos el JavaScript al final, dame un JavaScript. Es decir, voy a hacer 3 peticiones. Con técnicas de server push, lo que podemos hacer es, en cuanto nos pida el HTML, yo le doy al navegador 3 ficheros. Voy a ahorrar 3 requests. Voy a ahorrar 2 peticiones del navegador que no son necesarias. Estoy ahorrando tráfico y le estoy haciendo un push de los contenidos para que los tenga disponibles. La implementación es bastante sencilla. Al final son cabeceras HTTP, en este caso es una cabecera link, y lo que le estamos diciendo es que vaya a precargar, que es de tipo estilo, y el fichero que quiero que se descargue. ¿Vale? A nivel de WordPress, lo que podéis implementar es una acción, que es enviar unas cabeceras, y lo que haces es un push de esa cabecera. ¿Esto dónde es compatible? Importante, esto sí que no es compatible con todos y cada uno de los servidores que tengan HTTP2. ¿Vale? Por ejemplo, Nginx ha decidido que no va a implementar server push. Es decir, esto no funciona en Nginx. Funciona, os lo pongo aquí, lo veis en pequeño o lo veréis en la presentación, a partir de Apache 2.4.18 en adelante, y en CDNs como por ejemplo la de Cloudflare. Es decir, con Cloudflare podéis hacer server push de los ficheros. También está disponible, aquellos que programéis en Node. Node también tiene disponible la opción de server push, y con Go 1.8 también está disponible. Un ejemplo para que veáis la diferencia, la típica consola que todos conocéis de Chrome. Hacemos una petición del fichero de la home, y estos 2 ficheros se los puseo, se los empujo, se los doy al navegador antes de que me los pida. Entonces, cuando empiece a renderizarlos, no los tiene que pedir. Estoy ahorrando peticiones. ¿Vale? El resto de solicitudes, como veis, las origina la home, que es el comportamiento normal. Es decir, lo que he hecho es ahorrarle peticiones al navegador, porque eso es lo primero que sé que me va a pedir el navegador, porque está en la parte superior. Entonces empieza a renderizar muchísimo antes. ¿Vale?
Aquellos que ya estéis incluso utilizando tecnologías como Server Push, tenéis un paso más avanzado, que es hacer un control de sesiones. Es decir, cuando me estaba pidiendo la home ese navegador, yo le estaba devolviendo, ¿os acordáis? 2 ficheros. Pues voy a darle una cierta inteligencia, que es añadirle un control de cookies. Así, de esa manera sé si ese usuario ya le había hecho el push. Estoy ahorrando peticiones del navegador y estoy ahorrando push de la parte del servidor. Es decir, sigo optimizando mi entrega de contenidos, ¿vale? Este es un ejemplo para el HT Access, donde estoy verificando si existe esa cookie para entregarle los contenidos añadidos, y si no existe, le digo, mira, si me estás pidiendo este fichero, te tienes que descargar el CSS. Y cuando te descargues el CSS, añades la cookie. Recomendaciones. Hemos visto un poco buenas prácticas, lo que tenemos que evitar, ¿vale? Lo que tenemos que mantener y lo que podemos mejorar. Importante de HTTP2, que es por eso, por lo que muchas veces no mejora vuestro proyecto. Es decir, hacéis simplemente el paso, es decir, colocáis el certificado con el script, añadís el plugin para que todo lo cambie a HTTPS, vais al PageSpeed y decís, joder, pues se va peor que antes. ¿No os ha pasado? Seguro que ha pasado a algunos, ¿vale? Es decir, importante el orden de la carga, ¿vale? Vamos a paralelizar, pero vamos a paralelizar como queremos que vaya a pintar el navegador. Y es complicado, porque eso depende de los tamaños de los ficheros que se vaya a descargar. Pensar que está paralelizando, se está descargando varios ficheros JavaScript a la vez. Y a veces necesitan estar concatenados, porque el jQuery lo necesita otro, y estáis descargando a la vez uno de 5K que depende del jQuery de 68K. Por lo cual estáis esperando, estáis encolando mal. Con lo cual os tenéis que usar no solo el modelo asíncrono, tenéis que usar el differ, el modelo diferido. Es decir, tenéis que cambiar el concepto de más allá del asíncrono, sino después del asíncrono y que vaya después, el diferido. Orden de carga de los JS y de los CSS. Evitar minificar en caliente. Es decir, todo lo que podáis minificar previo, que el fichero ya esté minificado en estático. ¿Esto a dónde voy? A todos esos plugins de caché que están intentando minificar en caliente. Todo lo que podáis hacer antes es una recomendación tanto de HTTP2 como de HTTP1, porque os va a ahorrar proceso en el servidor. Reducir el número de cookies. Esto que normalmente no se cae en ello, al final, si utilizáis el inspector de cron, veréis que en todas y cada una de las peticiones que hace el navegador, aunque venga por un recurso estático, os está enviando la cookie. ¿Vale? Entonces, intentar utilizar el menor número de cookies e incluso no utilizar un dominio donde tenéis vuestros HTML principal, donde queréis que estén las cookies, y un dominio sin cookies, ¿vale? Un cdn.minombre-de-dominio.com. Vais a ahorrar el tamaño, en el tamaño de las peticiones. Evitar redirecciones, porque añade en torno a los 100 milisegundos cada una. Evitar todo aquello que sea carga bloqueante, eso lo seguimos manteniendo, hay que pasar la síncrona o la diferida. Y minimizar el número de peticiones. Aquello que veíamos del domain serving es importante minimizarlo, porque os van a añadir entre 50 y 120 milisegundos cada una de las peticiones. Así que ya estáis listos para pasar a HTTP2, ¿no? Sabéis lo que tenéis que evitar, sabéis las recomendaciones, sabéis lo que tenéis que mantener, os he dado unos tricks, así que venga, vamos a jugar, ¿no? Así que, todos preparados. HTTPS, ¿es lo mismo que HTTP2? ¿No? A ver, ¿he visto un verde por ahí? No, no es lo mismo. ¿Vale? Os pongo un ejemplo, una tienda, unos chavales que están empezando, Amazon. ¿Vale? Amazon tiene HTTPS. Todo el mundo sabe que Amazon tiene HTTPS, ¿verdad? ¿Vale? Amazon tiene HTTPS, pero sus servidores trabajan sobre HTTP 1.1. ¿Vale? No tienen HTTP2. Ellos siguen manejando, aunque estén en HTTPS, siguen manejando domain serving. ¿Veis? O sea, si empezáis a navegar por servicios de Amazon, veréis que el número de subdominios es tremendo. Primero porque lo hacen por localización geográfica, porque esté libre por un montón de
de reglas que ellos tienen, pero siguen utilizando esa estrategia. Otro ejemplo, Twitter. Esto es un híbrido. Twitter está funcionando sobre HTTPS, los servidores de Twitter funcionan sobre HTTP2, pero todos los servicios que utiliza Twitter están basados en AWS, siguen utilizando HTTP 1.1. ¿Veis? Estos son los estáticos de Twitter, ¿vale? Es decir, es un híbrido. Podemos tener nuestro servicio basado en HTTPS con HTTP2, pero los recursos a los que estamos añadiendo, evidentemente siguen siendo HTTPS, porque si no me daría errores de consola, pero se están sirviendo sobre HTTP2. Vamos con la segunda. HTTP2 requiere de SSL. Sí. Hay varios que no participan. Verde. Bien. Bien. Claro que sí. Vale. Fácil de implementar. Simplemente utilizando Let's Encrypt. Podéis, prácticamente todos los proveedores de hosting, podéis utilizarlo. Aquí os pongo el caso de SiteGround de una manera súper fácil. Entrando en el cPanel, hay un botón que pone Let's Encrypt. O detectan qué dominio estáis, le dais a instalar y le das OK. ¿Vale? Proceso máximo creo que es 1 minuto. 1 minuto y medio, venga. Vamos con la siguiente. Vamos a complicarlo. HTTP2 es para todos, es universal. A ver, aquí ya hay verdes, rojos, amarillos. No sabe, no contesta. ¿Vale? Es falso. ¿Vale? No es universal. Requiere tanto que haya implementación en el servidor como en el navegador. Podemos estar dando HTTP2 en el servidor y que el navegador no sea compatible, o al revés, que tengamos un navegador súper actualizado, pero el servidor no tenga implementado HTTP2. ¿Vale? Y necesita un requerimiento. Otra complicada. ¿Una petición HTTP2 es más rápida que una HTTP1? Alguno ha cambiado a mitad de... Trampa. Ha habido trampa. Mirando al lado. ¿Vale? Es falso. Muy bien, habéis estado bien en lo de la petición. ¿Vale? Una petición, por defecto, no es más rápida. Pensar que añade la parte de SSL, la parte de cifrado. Es decir, tenemos que el navegador tiene que hablarse con el servidor y ponerse de acuerdo en SSL que vamos a utilizar y demás. Es decir, es un poquito más lenta. Y ahora una fácil para los que no habéis acertado ninguna. ¿Una web optimizada con HTTP2 es más rápida que una con HTTP1? Con uno que no, aquí hay un rojo. Bueno, para mí sí. Perdón, pues es trampa. Para mí sí. ¿Vale? Una web optimizada, ¿vale?, con HTTP2, en el 99,999% de los casos va a ser más rápida que la de HTTP2. ¿Vale? Luego, para los que me vayáis a hacer la pregunta esta noche de, pues es que yo tengo una versión de mi web que va más rápida en HTTP. Efectivamente, si solo tienes texto, sin muy pocos recursos, está todo inline, muy bien, pero no es el proyecto normal, ¿vale? El proyecto normal es que tenga la página HTML, entre 5 y 7 JavaScript, 2 o 3 CSS, 30-35 imágenes, y esa optimización va a hacer que funcione mejor. Así que, señores, resumen, HTTP2 es una tecnología y estrategia de optimización que debes implementar, y espero que estos trucos de hoy os hayan valido. Muchas gracias. Para que se haya quedado ganas de más. ¿Quién conoce Quick? Nada. ¿Uno? Rojo. La versión mejorada de HTTP2. Así que seguro que el año que viene venga a hablaros de Quick. Ya YouTube y alguno más ya lo están implementando, ¿vale? Es una versión mejorada que empezaréis a oír en breve. Es una mejora de HTTP2 a nivel de servicio. En vez de ser TCP, es UDP. Pero no me meto en más. Hola Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo estás pasando bien en la WordCamp Madrid? Sí. Bien. No se lo pasa bien. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Preguntas?
Has comentado que Jinx no soporta HTTP2. No soporta Server Push, no lo han implementado. Perdón, el Server Push, ¿algún motivo lo van a implementar? Ellos han decidido que no es prioritaria la implementación de Server Push. O sea, al final HTTP2 es una serie de recomendaciones, ¿vale? Es un protocolo con una serie de recomendaciones. Más o menos todas las que hemos visto, binario, compresión de cabeceras. Luego, los fabricantes de software deciden cuál implementan. Es decir, aquí no se obliga a ser 100% compatible HTTP2, sino que puedes implementar todo ese tipo de cosas. El equipo que desarrolla NGINX ha decidido que la parte de Server Push no es prioritaria y no se sabe si la van a implementar o no. Sí que es cierto que Cloudflare, que tiene su propio servidor basado en NGINX, permite Server Push, o sea que seguramente si liberan ese código se puede implementar como una librería adicional en NGINX. Gracias. ¿Más preguntas? Venga, que no cortemos. ¿Mejoraría en algo que los servidores que dan ficheros estáticos estuvieran en HTTP2? Por ejemplo, en este caso de Amazon, que están en 1.1 los estáticos. Sí, porque al final pensar que el servidor implemente HTTP2 significa que una vez el navegador ha abierto conexión, es decir, ha establecido la DNS y ha abierto conexión TCP con ese servidor, tiene abierta la conexión para todos y cada uno de los recursos. En el caso que os enseñaba de Twitter, que veíais que era un caso mixto, en la página de Twitter se sirve bajo protocolo bajo HTTP2, pero todos los recursos bajo HTTP1, sería más óptimo que todos y cada uno de los recursos fueran HTTP2. Porque lo que está haciendo el navegador cuando entramos en Twitter es abrir conexiones a todos y cada uno de los recursos estáticos. Pero bueno, es una mejora costosa para Amazon. O sea, pensar que es un requerimiento. ¿Vale? Y a lo mejor técnicamente todavía mantienen proyectos antiguos que no pueden trabajar o no soportan HTTP2. Entonces mantienen HTTP1. Han metido certificado, SSL, pero siguen trabajando sobre HTTP. Hola, aprovechando que estáis hablando de Cloudflare, yo lo que hemos hecho en varias ocasiones es activar la casita de HTTP2 en Cloudflare sin que el servidor del cliente esté en HTTP2. Perfecto. La pregunta es, ¿mejoraría que tuviese también la conexión el Apache del cliente? Sí. Lo que estás haciendo es, a ver, ¿Y por qué? para el que no lo sepa, Cloudflare es un CDN de tipo intermedio, es decir, se coloca entre el navegador y vuestro servidor. Todas y cada una de las conexiones entre el navegador y vuestro servidor pasan por Cloudflare, pasan por este tipo de CDN. ¿Qué es lo que hace o en qué nos beneficia eso? Que hay ciertas solicitudes que van del navegador a la CDN y como la CDN las tiene cacheadas no nos las pide, y con lo cual tenemos menos necesidades, y ciertas solicitudes que normalmente son las páginas dinámicas que van del navegador a Cloudflare no las tiene cacheadas y no las pide. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que vosotros habéis hecho? Activar HTTP2 en ese servidor intermedio. Con lo cual, todas las peticiones, que está muy bien hecho, porque todas las peticiones entre navegador y Cloudflare son de tipo HTTP2. Es decir, establece una conexión y todo lo que esté cacheado se lo devuelve. Y solo va a preguntar sobre HTTP1 entre Cloudflare y tu servidor. Mejoraría si va a hacer muchas peticiones dinámicas de Cloudflare a tu servidor. Normalmente, si tus contenidos estáticos están bien cacheados en Cloudflare, no notarías una mejora. Al banquillo, una pregunta. ¿Os parece ¿no habéis visto en la tele la Audiencia Nacional cuando vienen? Quería preguntar. Por eso da miedo. ¿Cómo se comprueba si estás con HTTP2 y cómo se pasa a HTTP2? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que hablar con el servidor? O sea, con la empresa hosting. A ver, ahí en la presentación tenéis una URL que verifica si vuestro servidor ya trabaja sobre HTTP2. Lo podéis hacer fácilmente. Si sabéis abrir el inspector de Chrome, hay una de las columnas que te indica el protocolo, y ya con eso puedes echar la bronca a tu servidor de hosting, ¿vale? Porque a veces a nivel de marketing todos venden
Tenemos lo último en comunicaciones. Suena bien, pero no sabes si lo último es HTTP 1 o HTTP 2. ¿Vale? Es decir, lo puedes comprobar tú de manera externa, tanto con un software que es una URL que es de Akamai, que hace una verificación a tu servidor y mira si está trabajando sobre HTTP 2, o a través del propio browser de Chrome. Ya te digo, sale el botón derecho inspeccionar, hay una columna que te dice protocolo, que te pone HTTP H1, H2, y si estáis un poco listos, iros un poco a YouTube y veis que pone Quick más HTTP 2. Y así en la próxima habláis de... Ya estoy en Quick. Otra cosa, con respecto al SEO, supongo que la velocidad mejorará y está bien, Sí. pero ¿puede haber algún problema por alguna cosa que se haya visto de imágenes o de algo que pueda afectar? Que el único problema que puede haber es que cuando haces la migración, porque tu proyecto ya estaba posicionado en HTTP y haces la migración a HTTPS, que alguna URL no hayas hecho una redirección correcta. Es el único problema que puedes tener. El contenido es el mismo. Realmente sobre HTTP o HTTPS el contenido es el mismo. Pero normalmente proyectos que se migran, proyectos que arrancan ya directamente con HTTPS, pero proyectos que se migran desde HTTP a HTTPS, hay que ser muy cuidadoso con el tema de todas y cada una de las redirecciones. No solo de las redirecciones, hay que irse al Search Console de Google y decirle, señor, hemos cambiado sitemaps que tenías posicionados, hay que darlos de baja y subirlos como HTTPS. Es decir, hay que hacer una serie de cosas. ¿Vale? Normalmente es algo fácil, normalmente es activar el plugin, le metes el 301 ese maravilloso en el HTAC y hay que hacer poco más, pero luego hay que ser cuidadoso con ciertos detalles. Por ejemplo, en Google Analytics tenéis que volver a ir y decir que antes era HTTP y cambiar a HTTPS, porque de repente dices, uy, he perdido el tráfico. No, es que te está registrando el anterior. O sea, hay que ser cuidadoso con el tema de las URLs, simplemente. No, Solo de HTTPS, el tema de HTTP2. No. En eso de momento Google no ha dicho nada de los parámetros SEO. Lo mismo se inventa, igual que nos hablaba Juan, ¿dónde está Juan? Está ahí, que se inventó el MP, lo mismo en unos años dice, el que no esté utilizando el protocolo Quick, que es suyo, le bajo el ranking. Gracias. Alguna más que hay tiempo, y si no, luego en el café, y si no, esta noche, y si no, en Twitter. He dicho mi Twitter, me he dicho en mi Twitter, ese puente online. Tengo otra muy sencilla. En HTTP1, aunque creo que nunca lo he usado, me suena que había una propiedad que venía a decir if modified since, es decir, si el documento se había modificado desde una fecha. Eso es una dirección de caché. Y eso en HTTP2 Eso es igual. ¿no? Eso es igual. Sí, las cabeceras no cambian. Las cabeceras HTTP no cambian. Sin embargo, prácticamente ningún servidor lo usa, el if modified. O por lo menos las pruebas que yo he hecho en ver incluso Es que hay diferentes las cabeceras de caché, me estoy metiendo ya en otro volado. Las cabeceras de caché han ido evolucionando, son distintas. Ahora se utiliza una que habéis visto seguro, se llama H, que dice el número de segundos desde el cual se cambió, o la que, ¿cómo se llama? La que está disponible hasta, o sea, han ido cambiando. Al final el objetivo es lo mismo, decirle al navegador si ha cambiado, que es la que tú indicas, dame la nueva, o cuánto tiempo tiene de expiración. En este caso yo estaba pensando que esa era más orientada a buscadores, a decir, no hace falta que rastrees esto porque si lo rastreaste hace 4 días y el documento es de hace 4 meses... No, eso se lo tienes que indicar a través de los sitemaps. ¿Vale? Cuando viene el crawler allí le indicas, pues este contenido cambia cada hora, cada día, cada mes, pero luego no hacen ni caso. Luego viene la araña cuando le da la gana. ¿Os ha pasado que sí? Sí. Nada más. Hola, una sencillita. Decías que el 80% de los navegadores soportan HTTP2. ¿Y qué pasa con el 20% restante? ¿Se le da HTTP1? Sí, es decir, la implementación de HTTP2 esa no es sencillita y es muy buena. La implementación de HTTP2 en el servidor hace que el servidor funcione, por así decirlo, en los dos modos. Si detecta que el navegador solo soporta HTTP1, le va a dar la información en HTTP1. O sea, que no hay ningún riesgo en utilizar HTTP2 en ese sentido. O sea, no, un navegador antiguo va a poder simplemente que lo hagas bien. Porque hay que lo hagas bien, no solo por estas buenas prácticas,
sino porque hay a lo mejor, imagínate que has metido, porque tu web cuando la diseñaste, la optimizaste perfectamente bajo HTTP1 en cuanto a recursos inline, cómo se sincronizaban los JS, y a lo mejor simplemente por pasarla, en cuanto haces algo que es asíncrono, no sabes en qué momento va a cargar y de qué manera más va a cargar, a lo mejor no carga correctamente. Es lo único. Las tarjetas de colores se las podéis llevar a casa. Pregunta de HTTP2, de caché, de CDN, de optimización, de Quick. Si estás soltero. No estoy soltero. Menos de WordPress, que no sé, todo lo demás. Por cierto, hablando de WordPress, hay un plugin que se llama Server Push o algo así. ¿Me equivoco? Sí, por ahí algo Server así. Push, que es muy goloso, porque ahora he visto la ponencia, Server Push, tal, te la punta, no sé qué, al repositorio web, Server Push, plus. Recordar que el servidor tiene que ser compatible con Server Push. Si no, estáis utilizando un plugin que está añadiendo cabeceras a un servidor web que no entiende de esas cabeceras. De hecho hay un par de Pues mira, mejor. Es como del caché, os vais aquí escuchando caché. Llegáis a casa, 3 plugins de caché, 2 de CDN, 2, suele pasar. meto todo. Algo del 301 dijo este tío, voy a meter 2 301, un 602, algo así. Bueno, muchas gracias a todos por venir.